En la vasta oscuridad de la historia, hay relatos que se cuelan entre las grietas del tiempo, historias que no parecen encajar en ninguna parte, pero que se niegan a desaparecer. Se cuentan en voz baja, como si mencionarlas en voz alta pudiera traerlas de vuelta. Algunas son tan antiguas que ya no se sabe si ocurrieron, o si alguien simplemente deseaba que no hubieran ocurrido nunca. Woolpit, un pequeño pueblo al este de Inglaterra, un nombre olvidado por la mayoría, pero que carga con un recuerdo tan extraño que ni siquiera los libros más antiguos han podido explicarlo del todo. Fue en ese lugar donde aparecieron los niños verdes. Los encontraron solos, confundidos, sus cuerpos cubiertos de tierra, sus ropas hechas con telas que nadie reconocía, su piel de un verde pálido, enfermizo. Y lo peor de todo, no hablaban ninguna lengua conocida. Solo se miraban entre ellos, como si el mundo alrededor no les perteneciera. Hay quienes creen que eran refugiados, otros aseguran que venían de un lugar que no pertenece a este mundo. Los niños verdes de Woolpit, una historia que la historia no supo enterrar. Para entender esta historia, hay que retroceder, mucho más de lo que estamos acostumbrados, no a los años 80 ni al siglo pasado. Estamos hablando del siglo XII, una Inglaterra dividida, rural, supersticiosa. Una época en la que el hambre, la peste y la guerra eran más reales que el pan sobre la mesa. Woolpit era, y sigue siendo una aldea pequeña, ubicada en el condado de Suffolk. Su nombre proviene de los Wolf Pits, pozos usados para cazar lobos, y aunque eso ya suena inquietante, no es lo más extraño que ocurrió en ese lugar. Dos hombres, cronistas de su tiempo, registraron lo que sucedió allí. William de Newburgh y Ralph de Coggeshall. Ambos escribieron sobre un acontecimiento que desconcertó incluso a los más sabios de su época. Pero lo hicieron como quien habla de algo real, no de una fábula. Según sus palabras, un día, no se sabe exactamente cuándo, los campesinos de Woolpit hallaron a dos niños junto a uno de aquellos pozos. Estaban desorientados, asustados. Sus ojos observaban como si acabaran de despertar en un lugar que no reconocían. Pero lo más perturbador no era su silencio, era el color de su piel, verde, como si algo dentro de ellos hubiera intentado imitar lo humano, sin lograrlo del todo. No tenían nombres, ni idioma, ni explicación. Solo estaban ahí, como si hubieran cruzado una frontera que nadie más podía ver. No fue al anochecer, ni bajo una tormenta. Fue en plena luz del día, como si lo imposible ya no necesitara ocultarse. Los aldeanos los vieron primero desde lejos. Dos figuras pequeñas, desorientadas, caminando junto a los pozos donde solían caer las bestias. No hablaban, no pedían ayuda, solo se tomaban de la mano, como si fuera lo único que los mantenía aquí. Eran un niño y una niña, muy jóvenes, tal vez 6, 7 años. Pero lo que más desconcertó a quienes los encontraron no fue su silencio, ni su ropa extraña, tejida con materiales que nadie en Woolpit conocía. Fue el color de su piel, un tono verdoso, no como una enfermedad, sino como si el verde fuera su color natural, como si algo allá fuera donde sea que hayan estado antes, los hubiera teñido desde adentro. Fueron llevados a casa de un terrateniente local, Sir Richard de Calne, un hombre acostumbrado a tratar con todo tipo de forasteros, pero jamás con algo como esto. Intentaron alimentarlos, les ofrecieron pan, frutas, carne caliente, y ellos lloraron. Se negaron, como si no supieran qué era eso. Durante días no comieron nada, hasta que alguien puso sobre la mesa unas habas crudas. Fue entonces cuando, por primera vez, los niños verdes sonrieron. Comían con desesperación, como si llevaran días hambrientos o años perdidos. No lloraban, no preguntaban, solo se miraban entre ellos, en silencio, como si supieran que el mundo al que habían llegado no los iba a entender jamás. Durante semanas, los niños permanecieron en silencio, como si necesitaran olvidar de dónde venían, antes de poder entender a dónde habían llegado. Con el tiempo, la niña comenzó a cambiar. Su color de piel fue perdiendo intensidad. El verde se volvió pálido. Y luego, simplemente, desapareció. Aprendió algunas palabras, luego frases, y cuando finalmente pudo hablar con los adultos que la cuidaban, dijo algo que nadie supo cómo responder. Dijo que venían de un lugar llamado San Martín, un lugar donde el sol no brillaba, donde todo era penumbra, como si fuera siempre el final de la tarde. Un sitio subterráneo, según algunos relatos, o quizá algo mucho más difícil de describir. Dijo que allí todos eran como ellos, verdes, y que habían llegado a Woolpit sin querer,
Al seguir el sonido de una campana, aseguró que mientras cuidaban el ganado de su padre, se perdieron en una cueva, que caminaron largo tiempo y que, cuando salieron al otro lado, la luz del sol los cegó y que ahí de pronto estaban en un lugar extraño, entre voces que no entendían y ojos que no los miraban como si fueran niños, sino como si fueran errores. El niño no resistió mucho tiempo. Murió al poco tiempo de ser encontrado. Algunos dicen que fue la tristeza, otros que su cuerpo no era para este mundo. La niña creció, se adaptó. Con los años, trabajó como sirvienta en una casa cercana, pero nunca dejó de hablar de aquel lugar y de aquella campana que los llevó lejos, demasiado lejos. Pasaron siglos desde aquel extraño hallazgo, y aunque muchos olvidaron los nombres, la historia siguió apareciendo en libros, cartas y más tarde, en foros de internet. Pero con el tiempo, las voces del misterio fueron siendo opacadas por otras, más interesadas en explicar que en escuchar. Algunos estudiosos han planteado teorías. Una de las más conocidas es la del origen flamenco. Durante aquella época, muchos refugiados del norte de Europa huían de conflictos bélicos. Se piensa que los niños podrían haber sido parte de una familia que escapaba de la guerra y que al perderse terminaron cruzando por túneles mineros o cuevas naturales hasta salir en Woolpit. El color verde de su piel podría haber sido producto de una enfermedad llamada clorosis ferropénica, también conocida como la enfermedad verde, causada por una severa desnutrición. Según esta teoría, el cambio de color con el tiempo solo sería una muestra de recuperación y el extraño idioma. Un dialecto flamenco incomprendido por los campesinos ingleses. Pero incluso esta explicación se tambalea, porque no hay registros de familias desaparecidas en esa zona, porque la historia se repite casi idéntica en dos fuentes distintas, y porque la niña, hasta el final de sus días, nunca dudó de lo que vio. Ambos cronistas eran hombres cultos formados en la lógica y en la fe, y aún así ninguno trató el caso como una fábula. Lo escribieron como quien da testimonio, no como quien inventa una historia. Quizá fue solo una confusión. Quizá eran niños enfermos, perdidos en una tierra ajena. O quizá vinieron de un lugar que no aparece en nuestros mapas. Un lugar sin sol, donde todos son verdes y donde, si prestas atención, aún puedes escuchar una campana llamando a alguien más. La historia de los niños verdes ha sobrevivido más de 8 siglos. No hay muchas que puedan decir lo mismo, y no es por la precisión de los datos, ni por el respaldo de la ciencia. Es porque hay algo en ella que incomoda. Algo que nos hace mirar por la ventana al caer la noche, preguntándonos si realmente entendemos el mundo en el que vivimos, y si hay lugares que simplemente no hemos visto aún. Y si alguien, alguna vez, cruzó la línea sin querer y no supo volver. Hoy, Woolpit es solo un pueblo más, con casas modernas, niños que corren por las calles y farolas que encienden solas al anochecer. Pero aún hay quienes dicen que si uno camina hacia el viejo campo, donde estaban los pozos de lobos, puede sentirlo, la presencia, la posibilidad, la historia. No todo lo que existe puede explicarse, y no todo lo que se explica deja de existir. Gracias por ver, y por recordar lo que no debería olvidarse. El círculo se disuelve, la hoguera se apaga, y los susurros regresan a la tierra. Pero este aquelarre no ha terminado. Solo se oculta en las sombras. Si deseas volver a sentarte entre nosotros, suscríbete, comparte y deja tu ofrenda en forma de like. Pronto, muy pronto, volveremos a invocarte en El Último Aquelarre.